Hola, buenos días. Mi nombre es Erika Ramos de Urquidi, editora bilingüe para Flom Publishing. Es un placer estar aquí con ustedes para presentarles las lecciones de la unidad 1 para Venture, que este año lo tenemos disponible en español para ustedes. De nuevo les damos la bienvenida. Nuestro programa inicia el 22 de septiembre con la primera lección. Muy bien. Esta primera página que les estoy compartiendo aquí es nuestra página web. Quiero compartir con ustedes que si su programa inicia antes del 22 de septiembre, tenemos disponibles para ustedes lecciones de inicio temprano. Son 3 lecciones completamente en español que ustedes pueden encontrar aquí en la página web. Para descargarlas y compartirlas con sus alumnos. Es una buena manera de presentar el formato de los weeklies a sus alumnos. También tenemos disponibles en español actividades de temporada sobre el otoño, diferentes fiestas que celebra la iglesia, santos, que pueden servirles también como complemento para sus lecciones. ¿Qué más tengo aquí para ustedes? Tenemos plantillas para repasos semanales de sus lecciones. Tenemos evaluaciones en español para la unidad, para cada una de las lecciones. Solamente van aquí a nuestra página web, hacen clic y las pueden descargar. Inclusive las evaluaciones pronto van a estar disponibles en el formato interactivo. El alcance y la secuencia para Venture está en la página de atrás de nuestras guías catequéticas que están también disponibles en español para ustedes. Pueden pedir a sus representantes de ventas que se las envíen impresas junto con el resto de los materiales, las guías en español. Si no lo hacen, regresamos aquí a nuestra página web, ustedes pueden ir al nivel Venture y buscar Teaching Guides, guías catequéticas en español, hacen clic y las pueden descargar y imprimir para usar. Nuestras guías catequéticas son básicas para que ustedes puedan enseñar la lección como está diseñada, como los editores les escribieron. Les invitamos a utilizarlas, aprovecharlas porque están llenas de contenido muy, muy útil. Por ejemplo, esta es las páginas de la guía catequética para la lección 1. Cada lección en la guía tiene 4 páginas. La primera va a incluir una lista de materiales que necesitan para la lección. Es bueno siempre ir preparado. Cantos que sugerimos y también vienen recursos para enriquecer la lección. Una página en nuestro libro de actividades, un link, un enlace para que ustedes puedan encontrar la evaluación para la lección que les mencioné. Mostramos un plan de estudios, si su sesión es de 60 minutos o si su clase es de 90 minutos. Después, en la segunda página, este es más para ustedes, para los catequistas y maestros. Son reflexiones sobre el Evangelio de la semana, santos que se van a celebrar esa semana o fiestas importantes en la iglesia. Así ustedes pueden ver si uno de sus niños va a celebrar su santo. Y luego ya en la página 3 de esta lección en la guía catequética vamos a empezar. Nuestras lecciones se basan en un proceso catequético de 3 pasos. El primer paso es compartir experiencias. Aquí normalmente vamos a tener nuestra historia, que son las experiencias de las vidas de niños como ellos en los que están relacionados con el mensaje del Evangelio. En la segunda es el propio Evangelio y la doctrina de la semana. Y el tercer paso es vivir el Evangelio, la respuesta que podemos dar tras escuchar el mensaje. Algo muy importante que quiero recalcar con ustedes es que dentro del segundo paso, que es cuando presentamos el Evangelio y la doctrina, se incluye esta caja dorada en nuestra guía para el catequista. Esta caja dorada es referencia a nuestro manual de catecismo, que está disponible también en español para el nivel de Venture.
Aquí es donde conectamos el mensaje del Evangelio con nuestra doctrina católica. Es una parte fundamental de nuestra lección. Hemos sabido que hay catequistas que no utilizan el manual de catecismo. Es muy importante fundamentar el mensaje que pasamos a los muchachos en la doctrina de la Iglesia. Bien, ahora sí comenzamos con las lecciones para la unidad 1. El tema de la lección es seguimos las enseñanzas de Jesús y el tema de la unidad, perdón, y la unidad va desde el 22 de septiembre hasta el 10 de noviembre. La primera lección, que es el 25º domingo del tiempo ordinario, nos presenta en la portada una pequeña encuesta para darnos una idea de lo que los niños prefieren aprender y cómo prefieren aprender. Hay niños que prefieren aprender oyendo historias, otros coloreando, otros viendo videos. Esto les va a dar una pequeña idea de lo que ellos esperan de la clase. El tema de la lección es servir a Dios en nuestras acciones e intenciones. Nosotros vamos a tomar decisiones sobre si queremos servir a Dios y cómo lo vamos a servir. Esta es una historia un poquito más larga de lo normal, pero que tiene una característica muy interesante para los niños. Ellos van a ir decidiendo qué final le dan a la historia. Ellos van a decidir si pasa esto o pasa lo otro, y entonces van a ir formando el final de la historia de acuerdo a las decisiones que ellos tomen. Esto les gusta mucho. Yo tengo hijos adolescentes y es algo que se les parece muy interesante cuando los libros vienen así. El evangelio de la semana es el administrador deshonesto y el hombre rico. El mensaje es que no podemos servir a dos amos al mismo tiempo. Aquí está nuestro recuadro con la relación con la doctrina y es el amor que Jesús tiene por los pobres. La palabra de la fe católica de esta semana que siempre encontramos en la página 5 es la palabra iglesia. Si ustedes realizan una evaluación, es una buena idea prestar atención a la palabra de la fe católica. Aquí mostramos la diferencia entre iglesia con I mayúscula, que es la comunidad, y la iglesia con I minúscula, que es el edificio donde nos reunimos. Esta lección también introduce a los niños al concepto de que la iglesia es una comunidad. Su clase de Venture también es una comunidad. En la sección de Viva en el Evangelio vemos al Papa Francisco y a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, como modelos de misericordia en el servicio a Dios. Presentamos en la página 7 una actividad que sirve para que los niños se conozcan. Esta es la primera vez que se reúnen o una de las primeras lecciones. Es una actividad para romper el hielo y sugerimos también que los niños hagan unas tarjetas con su nombre. Esto va a servir para que usted pueda aprenderse el nombre, ellos puedan aprenderse entre sí sus nombres y también para que usted pueda colocar las tarjetas la siguiente clase de la manera que quiera que estén sentados. Los niños también van a crear un lema para la clase. Esto se les va a hacer muy divertido porque todos van a poder cooperar y van a poder participar para crear un lema que pueden tener después en su salón durante todo el año. La última página de esta lección es una sopa de letras, un crucigrama en donde los niños van a escribir lo que ya saben sobre su fe, y aquí entre paréntesis tenemos los números de las páginas en su manual de catecismo en donde pueden encontrar la respuesta si es que no la saben. Pasamos a la siguiente lección del 29 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario. Vamos a hablar de los santos de este mes. En la primera hoja tenemos diferentes santos que son bastante conocidos para los muchachos. Muy importante notar que tenemos este mes de octubre, John Henry Newman va a ser canonizado el día 13 de octubre.
Es algo importante que los muchachos deben saber. Y también podemos señalarles, por ejemplo, a San Francisco de Asís, que es un santo que es muy probable que ellos conozcan. El tema de la lección es que estamos llamados a actuar con justicia. Es una parte muy importante de la doctrina social de la Iglesia. Tenemos la historia de San Francisco de Asís. Esta historia está presentada en forma de obra teatral. Puede repartir algunas partes y los niños pueden actuarlas. El Evangelio, el hombre rico y Lázaro. Dios nos llama a notar las necesidades de los que nos rodean y responder a aquellos que nos necesitan. Obviamente la relación con la doctrina es que estamos llamados a actuar con justicia. En la página 5, en la sección de nuestra fe católica, esta sección por lo general se enfoca en la misa o en la historia de la iglesia en relación a las lecturas. Y esta semana vamos a hablar de Amós, el profeta, que nos dice que no debemos sentirnos satisfechos y contentos. Esto se relaciona con la doctrina social de la iglesia, que es justamente la palabra de la fe católica de esta semana. Páginas 6 y 7, hay una actividad sobre aprender a encontrar citas bíblicas en la Biblia. Por lo general, estas páginas las dedicamos a aplicar el mensaje del Evangelio, pero en esta lección estamos dando una pequeña introducción para ayudar a los alumnos a buscar citas bíblicas. Es algo que van a practicar durante todo el año. Por último, en la página 8 tenemos el Rincón de los Niños. Esta sección contiene preguntas que se hacen a diferentes grupos de escuelas católicas o de parroquias y los niños nos envían sus respuestas. En esta lección es, ¿qué pasaría si te dieran $1 millón? ¿Cómo lo gastarían? A los alumnos de la parroquia de Good Shepherd en Nueva York nos mandaron sus respuestas y aquí las compartimos con los muchachos. Si su grupo estuviera interesado en contestar una de estas preguntas del Rincón de los Niños, envíenos un correo electrónico a la dirección editor@flom.com. Nos encantaría mandarles una pregunta y que su grupo vea que publicamos sus respuestas en una de estas lecciones. Ahora pasamos a la lección del 6 de octubre del 2019, 27º domingo del tiempo ordinario. En la página de la portada va a haber una pequeña encuesta sobre la fe. El relato nos habla de quién nos ayuda a aumentar la fe y quién tiene fe en nosotros. Es la historia de Rachel, una muchachita que va a un comedor de indigentes y se da cuenta de que su mamá tiene fe en ella y algunos de los participantes en esta historia también demuestran tener fe en ella y eso la ayuda a tener fe en ella misma. El Evangelio nos habla de la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Es bueno tener fe, es bueno aumentar la fe, pero también tenemos que ponerla en acción. En la sección de nuestra fe católica, Jesús nos llama a poner nuestra fe en acción y envía discípulos por todo el mundo. La palabra de la fe católica es apostólica, que quiere decir, es uno de los 4 atributos de la iglesia. La iglesia está fundada en las enseñanzas de los apóstoles. En las páginas 6 y 7 tenemos la sección de Vivan el Evangelio y los niños van a aprender cómo pueden revelar su fe a los demás mientras tomando en cuenta las decisiones que toman. Se les van a poner varios supuestos en los que ellos tienen que decidir qué hacer y si lo que hacen es una decisión que revela su fe a los demás o no. Va a haber una oración en común con los muchachos para el final de la lección. Y por último, en la página 8, presentamos la vida de Santa María MacKillop, una santa que defendió su fe, como ejemplo para los muchachos. Pasamos a la lección del 13 de octubre, 28º domingo del tiempo ordinario. Esta lección en particular, si la ven ustedes lado a lado con la versión en inglés, va a parecer un poquito diferente esta portada.
Para traducir el mensaje hubo que agregar una pregunta más para que pudiéramos tener la respuesta y que funcionara. Es el mismo contenido, simplemente va a parecer un poquito diferente. La historia de esta semana nos habla de Bartolomé de las Casas, que es el protector de los pueblos indígenas en América. La página 4 nos presenta el Evangelio, cuyo tema es el cuidado de los marginados y excluidos. En el Evangelio en el que Jesús cura 10 leprosos y solo uno regresa a dar las gracias. Seguimos con este tema de la doctrina social de la Iglesia. Jesús ayuda a los necesitados y nos piden que haga lo mismo. Nos pide que hagamos lo mismo. En la página 5, los muchachos van a aprender en la sección de nuestra fe católica que los obispos instruyen y unifican a nuestra iglesia. Esta sección utiliza las lecturas del domingo, normalmente la primera y la segunda lectura, para conectarla con la iglesia moderna. En esta semana, la segunda lectura, Pablo le aconseja a Timoteo, que Timoteo es un obispo, cómo guiar a su pueblo. También se presenta aquí una pequeña actividad en el que pedimos que traiga algunas copias del periódico de su diócesis. Estaría muy bien si su diócesis publica un periódico en español y lo pudieran traer en español, pero si solo lo hacen en inglés no hay ningún problema. Pueden utilizar el periódico en inglés para encontrar las respuestas para este recuadro. Las páginas 6 y 7 muestran una actividad de Viva en el Evangelio, que es la aplicación del Evangelio mismo. ¿Cómo defiendo a los que necesitan? ¿Cómo puedo identificar y usar mis cualidades para mejorar las situaciones difíciles? Se presentan dos supuestos en el que hay niños que están siendo excluidos, y aquí un caso de bullying, y cómo pueden reaccionar nuestros alumnos. En la página 8 se muestra la historia de Santa Catalina, que era una indígena aquí en Estados Unidos que se convirtió al catolicismo. La lección del 20 de octubre, 29º domingo del tiempo ordinario, la portada presenta la idea de que debemos ser perseverantes con lo que realmente queremos. Y también nos ayuda a identificar las cosas por las que debemos pelear, en las que debemos insistir. ¿Qué realmente es importante? La historia de esta semana nos enfatiza la importancia de defender lo que está bien, aunque sea difícil o aunque no obtengamos la respuesta que queramos inmediatamente. El Evangelio nos habla sobre la viuda perseverante que siguió insistiendo hasta que el juez la escuchó y falló a su favor. Y la conexión con la doctrina es que debemos orar sin desanimarnos. Es un mensaje importante que puede ser un poquito difícil de entender para los muchachos, seguir orando sin desanimarse. Es una aplicación del catecismo a nuestra vida diaria. Una cosa es decir, sigan orando, pero otra es mantener la esperanza cuando parece que Dios no nos responde. Este es un mensaje clave que debemos explicar a los muchachos que están aprendiendo precisamente sobre la oración. La página 5 nos habla sobre el poder de la oración y nos menciona algo que leímos en la lectura del domingo, que es Moisés como mediador entre el pueblo y Dios. En las páginas 6 y 7 es una actividad en la que los muchachos van a aprender las diferentes formas de orar, como oración de pregunta, de gracias, respuesta, peticiones, alabanza y perdón. Los niños van a encontrar ejemplos en la Biblia. Aquí presentamos varias citas y van a escribir sus propias oraciones en las que van a hacerle una pregunta a Dios, le van a agradecer algo o le van a pedir perdón por algo. En la página 8, hablemos de Dios. Hay algunas preguntas que los niños de Venture nos han hecho.
Si usted no está muy seguro sobre las respuestas o cómo responder a estas preguntas, o si surge una pregunta de sus alumnos que no está en esta página, no duden en decir, ¿saben qué? No estoy muy seguro, y pedirle al párroco o a su directora de formación religiosa o director que venga a la siguiente clase y hable con los muchachos sobre esa pregunta que tenía. La lección para el 27 de octubre. En la portada se presenta un juego que es un poquito complicado, no es difícil, pero sí necesita que ponga especial atención en la guía catequética, que lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar. Es una actividad que se presenta como si fuera un videojuego. Entonces los muchachos van a disfrutar este formato que les va a presentar la idea de cómo se determina quién es grande, quién es importante en el reino de Dios. El relato nos habla de cómo determinar quién tiene prioridad. Si lo hacemos con justicia o lo hacemos según las habilidades de una persona. Este relato presenta el concepto del evangelio en un entorno familiar para los niños, que es jugar deportes en equipo. El evangelio nos habla del fariseo y el recaudador de impuestos, y nos dice, bueno, que el que se quiera hacer grande va a ser humillado y el humillado va a ser exaltado. La conexión con la doctrina, Dios escucha nuestras oraciones humildes y nos habla de la virtud y de la humildad. En la sección de nuestra fe católica, no podemos suponer que los niños saben quiénes son los fariseos, entonces vamos a explicarles quiénes eran los fariseos en tiempos de Jesús. En esta lección, normalmente la sección de los santos la presentamos en la página 8, pero en esta lección en particular la vamos a presentar en la página 6, porque en la página 7 y 8 tenemos un juego que los muchachos van a recortar estas tarjetas. Es un juego sobre los derechos y las obligaciones. Si usted prefiere cortar las tarjetas y llevarlas con un clip o en un sobrecito para ahorrar tiempo, depende de cómo funcione su clase. Usted conoce a sus alumnos, puede hacerlo si siente que es necesario. La lección del 3 de noviembre, 31º domingo del tiempo ordinario. La lista de materiales en su guía de catequista va a pedirle que lleve Biblias para cada muchacho. Van a buscar unas citas bíblicas en parejas. Es buena idea hacer la primera cita juntos para recordarles cómo se busca una cita bíblica, aunque ya lo aprendieron hace varias semanas. Y ya después que ellos vayan haciendo en parejas las otras. La historia de la semana. Esta semana Venture entrevista a unos niños que no tienen hogar, que viven en un refugio. Les pregunta sobre sus experiencias, sobre cómo viven, si se sienten excluidos, y vamos a ver de qué manera estos niños son iguales a todos los otros niños. El Evangelio nos habla sobre Jesús, que cambió la vida de Zaqueo. Zaqueo obviamente era excluido por ser un recaudador de impuestos, y cómo su vida cambió cuando sintió y experimentó el amor de Jesús. En la doctrina es un mensaje clave para los muchachos, que así como Zaqueo, Jesús viene hacia todos nosotros. Nadie está excluido. Y en este recuadro, donde hacemos referencia al manual de catecismo, se habla de la contrición, del arrepentimiento, que es el primer paso en el sacramento de la reconciliación. En la página 5, bueno, seguimos hablando, damos más contexto de cómo los recaudadores de impuestos eran excluidos en tiempos de Jesús. Todos nos hemos sentido excluidos, ya sea por algo que hicimos, que necesitamos que nos perdonen, o por algo que no hicimos y que simplemente se nos acusó injustamente. La palabra de la fe católica nuevamente es la contrición. En las páginas 6 y 7, los muchachos van a aplicar el concepto de quiénes son excluidos.
van a entender la importancia de todas las personas en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Con algunas actividades van a poder explorar qué se siente estar incluidos y qué se siente estar excluidos. Por último, en la página 8, van a aprender sobre San Martín de Porres y cómo vivió el mensaje de este domingo, que es incluir a los marginados. La última lección de la unidad es la lección para el 10 de noviembre, 32º domingo del tiempo ordinario. La portada de esta semana fue muy divertida de traducir. Nos habla la lección sobre que hay algunas cosas que son difíciles de entender. El evangelio de esta semana no es fácil de entenderlo, pero Jesús nos ayuda a comprenderlo mejor. Para introducir este tema, presentamos algunas adivinanzas, que primero no son fáciles de entender, pero luego, mientras las estudiamos y mientras las meditamos, podemos entenderlas. Al traducir estas adivinanzas, no solamente lo hicimos palabra por palabra con las adivinanzas que se presentaron en inglés, sino que buscamos adivinanzas tradicionales en español que fueran más o menos del mismo tema de las que se presentan en la versión en inglés. Las respuestas para estas, aunque se ven muy fáciles, están en la guía catequética. La historia de la semana nos habla sobre una obra de misericordia, que es enterrar a los difuntos. El evangelio de este domingo nos habla sobre los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, y cómo Jesús les demuestra que Dios es un Dios de los vivos. En la página 4 encontramos el mensaje del Evangelio. La resurrección es el enfoque de la doctrina. Y la lección del catecismo de esta semana es una enseñanza fundamental que nos enseña la Iglesia Católica sobre la resurrección y por qué esta resurrección es una parte fundamental de nuestra fe. En la sección Nuestra Fe Católica, en la página 5, les vamos a dar un poquito de contexto a los muchachos sobre quiénes eran los saduceos, así como lo hicimos con los fariseos hace 2 o 3 semanas. La página 6 y 7, Vivan el Evangelio, va a mostrar el camino, el itinerario de fe de todos nosotros. Presenta los sacramentos que se van a cubrir durante todo el año en este nivel de Venture. Y los niños van a poder seguir este caminito de fe y saber que siguen caminando y que siguen avanzando en su discipulado. La página 8, nuestra última página de la lección de esta unidad, nos presenta a San León Magno y el ejemplo que es para los muchachos. Siguiendo hacia la unidad 2, les recuerdo que las tablas de alcance y secuencia están en la página 36, que es la última página de las guías catequéticas. Recuerden, si quieren bajarlas de nuestra página web o si desean, pueden pedir que se les envíen copias impresas de las guías en español. Simplemente pónganse en contacto con su representante de ventas y ellos estarán felices de enviárselos a su parroquia. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tenga sobre nuestras lecciones en español, no duden en contactarnos. Mándenos un correíto a editor@flom.com. Muchas gracias y que Dios los bendiga en su inicio de este nuevo año escolar.